Descubrí que mi pareja me estaba dando veneno en mis comidas tras mi accidente y años después aparece en mi puerta pidiendo una fortuna. Todo empezó así. Hace 4 años, tuve un accidente en la carretera que casi me cuesta la vida. Mi auto quedó destrozado y yo terminé en la unidad de cuidados intensivos con múltiples fracturas y una contusión cerebral severa. Durante las primeras 3 semanas, estuve entrando y saliendo de estados de sedación profunda. Recuerdo fragmentos, voces lejanas y la sensación constante de estar flotando. Mi novia en ese entonces, Rebeca, no se separaba de mi cama. O eso era lo que mi familia y los médicos creían. Un día, mientras yo estaba bajo los efectos de una dosis fuerte de analgésicos y apenas podía enfocar la vista, Rebeca se acercó a mi oído. Me dijo que necesitaba que firmara unos papeles del hospital para que el seguro cubriera los gastos de la cirugía de columna que me realizarían al día siguiente. Yo confiaba plenamente en ella. Llevábamos 3 años juntos y vivíamos en un departamento que yo pagaba. Ella tomó mi mano derecha, colocó un bolígrafo entre mis dedos y siguió mi firma sobre 3 documentos diferentes. Mis ojos pesaban y mi mente era un desastre, así que simplemente dejé que ella lo hiciera. Lo que yo no sabía en ese momento era que Rebeca no estaba firmando autorizaciones médicas. Había llevado a un agente de seguros corrupto, un hombre llamado Hugo, para que validara mi firma en una póliza de vida privada de cobertura millonaria, además de un cambio de beneficiario en el seguro que yo ya tenía por parte de mi empresa. Me puso como incapaz temporal para gestionar mis bienes y se nombró a sí misma como la única administradora de cualquier indemnización. Cuando finalmente me pasaron a una habitación normal, mi recuperación fue extrañamente lenta. Los médicos estaban desconcertados. Mis niveles de potasio fluctuaban de forma peligrosa y sentía una debilidad muscular que no coincidía con mis lesiones originales. Rebeca insistía en ser ella quien me administrara los jugos y las comidas que traían de fuera, diciendo que la comida del hospital era basura, y que ella quería cuidarme con cosas naturales. Cada vez que comía lo que ella me traía, sentía un sabor metálico en la boca y mi corazón empezaba a latir de forma irregular. Empecé a sospechar una noche cuando, fingiendo que dormía, la vi triturar unas pastillas blancas y mezclarlas en mi Temu de agua. Esperé a que saliera a hablar por teléfono y escondí el Temu debajo de la sábana. Al día siguiente, cuando vino mi enfermero de confianza, un muchacho llamado Pablo, le pedí que por favor llevara esa agua a analizar de forma discreta. Le dije que creía que algo andaba mal con los filtros del hospital. 2 días después, Pablo entró a mi habitación con la cara pálida. Me dijo que el agua contenía dosis altas de un medicamento para el corazón que yo no tenía prescrito, además de trazas de un pesticida organofosforado. Me estaban matando lentamente. No querían que muriera de golpe para no levantar sospechas de autopsia. Querían que pareciera una falla orgánica múltiple derivada de mis lesiones del accidente. Esa misma tarde, llamé a mi hermano mayor, Arturo, y a un abogado que él conocía, el licenciado Valdés. Les conté todo. Arturo se encargó de sacarme de ese hospital esa misma noche bajo el pretexto de un traslado a una clínica especializada en otra ciudad. Rebeca intentó oponerse, gritó y lloró diciendo que yo estaba muy débil para viajar, pero mi hermano la apartó con una frialdad que la dejó muda. En la nueva clínica, bajo protección y con un equipo médico que no conocía a Rebeca, mi cuerpo empezó a sanar a una velocidad increíble. En un mes ya estaba caminando. El licenciado Valdés descubrió lo de la firma bajo sedación. No solo me había hecho firmar el seguro, sino que había intentado hipotecar mi casa de campo usando el mismo poder notarial que me hizo firmar entre las sombras de los medicamentos. Presentamos la denuncia penal. Sin embargo, Rebeca desapareció. Hugo, el agente de seguros, fue arrestado y confesó que ella le había prometido una parte del botín una vez que yo expirara. Ella se llevó las joyas de mi madre, el efectivo que tenía en la caja fuerte de casa y huyó hacia el sur. Durante 3 años no supe nada de ella. Cambié todas mis cerraduras, instalé cámaras y me dediqué a reconstruir mi vida. Mi empresa prosperó y me volví un hombre extremadamente cauteloso. Ayer, después de casi 4 años de aquel infierno, mi secretaria, Lorena, me dijo que una mujer me esperaba en la recepción. Dijo que era una antigua socia y que tenía documentos urgentes. Cuando vi el monitor de seguridad, se me heló la sangre. Era Rebeca. Se veía demacrada. Ya no vestía las marcas de lujo que solía comprar con mi dinero. Su ropa era barata y su cabello se veía descuidado. Le dije a Lorena que la hiciera pasar a mi oficina privada, pero llamé a mi jefe de seguridad, Germán, para que estuviera detrás de la puerta. Quería verla. Quería entender la psicología de un monstruo que es capaz de ver a alguien que supuestamente ama morir día tras día mientras le sirve veneno en un vaso de cristal.
«Estás vivo», dijo ella al entrar. Su voz ya no tenía ese tono dulce y falso, sonaba gastada. «Para tu mala suerte», sí, respondí sin levantarme de mi silla. «¿Qué haces aquí, Rebeca? El licenciado Valdés todavía tiene abierta la orden de búsqueda en tu contra». Ella se sentó sin que yo se lo pidiera. Empezó a llorar, pero esta vez no me conmovió. Vi el patrón, la misma cara que puso en el hospital cuando me hacía firmar. Me contó que el dinero se le acabó en menos de 2 años. Dijo que Hugo la extorsionó antes de ser arrestado y que luego se involucró con un hombre llamado Iván, quien resultó ser un jugador empedernido que la golpeaba y le quitó todo lo que ella me había robado. «No tengo dónde vivir», Joaquín sollozó. «Tengo una deuda con gente peligrosa por culpa de Iván. Sé que lo que hice estuvo mal, pero estaba desesperada, yo no sabía qué hacer con tantas cuentas del hospital. Por favor, solo necesito $50.000 para pagar mi deuda y desaparecer. Tú tienes mucho ahora. Para ti, eso es nada. Me intentaste matar», le dije, apoyando los codos en el escritorio. «Me diste veneno en mi cama de hospital mientras yo confiaba en ti. Y vienes a pedirme $50.000 por desesperación». «Fue Hugo quien me dio las pastillas, él me manipuló», gritó ella, cambiando la culpa de inmediato. «Yo solo quería asegurar nuestro futuro por si algo te pasaba. Pero estás bien ahora. Mírate, eres rico, estás sano. Lo que pasó ya no importa, ¿verdad?». Su falta de remordimiento era aterradora. Para ella, el hecho de que yo hubiera sobrevivido anulaba el crimen. En su mente, yo era una fuente inagotable de recursos que ella todavía tenía derecho a explotar. «Importa mucho», le contesté. «Importa tanto que Germán ya llamó a la policía. Están abajo esperándote». Rebeca se levantó de un salto. Su cara se transformó. La máscara de arrepentimiento se rompió y vi al verdadero demonio. Me lanzó una grapadora que estaba sobre el escritorio y empezó a gritar insultos. Me dijo que yo era un egoísta, que si no hubiera sido por ella yo habría muerto en ese accidente de todos modos, y que yo le debía la vida por haberme cuidado esas 3 semanas. «Sin mí no serías nada», chillaba mientras Germán entraba a la oficina para inmovilizarla. «Toda tu fortuna debería ser mía». Mientras la policía se la llevaba esposada por el pasillo de mi empresa, los empleados se quedaron en silencio. Ella seguía gritando que yo la había estafado a ella. Me di cuenta de que personas como Rebeca nunca aceptan la realidad. En su narrativa, ella era la víctima de un hombre que se negó a morir para que ella pudiera ser millonaria. Mientras los oficiales la metían en el ascensor, el eco de sus gritos todavía resonaba en las paredes de mi oficina. Me quedé de pie, mirando el lugar donde ella había estado sentada. Sentí una náusea profunda, no por miedo, sino por la frialdad con la que intentó retomar su papel de novia preocupada después de haber intentado convertirme en un cadáver. Germán se quedó junto a la puerta, esperando órdenes. «Llama al licenciado Valdés», le dije sin apartar la vista de la nada. «Dile que el pez cayó por su propia cuenta. Quiero que usemos todo el peso de las pruebas que acumulamos, el análisis del agua de Pablo, el testimonio de Hugo desde la cárcel y las grabaciones de las cámaras de seguridad de hace 4 años». Esa misma tarde, Valdés llegó a mi oficina. Traía una carpeta que nunca habíamos cerrado. Me explicó que la situación de Rebeca era mucho más grave de lo que ella admitía. No solo venía por el dinero de su supuesta deuda con gente peligrosa, había un trasfondo mucho más oscuro. Resulta que Iván, el hombre con el que ella se fugó, no era solo un jugador. Era un estafador profesional que la había utilizado a ella de la misma forma que ella me utilizó a mí. Iván la había grabado confesando cómo me administraba el veneno en el hospital, y usaba ese vídeo para chantajearla constantemente. Rebeca no venía a pedirme dinero para empezar de nuevo, venía a pedirme dinero para comprar ese vídeo y destruir la evidencia que la mandaría a prisión de por vida. Estaba usando a su propia víctima para financiar la eliminación de las pruebas de su intento de asesinato. «Es una psicópata de manual», Joaquín, me dijo Valdés mientras revisaba los documentos. «No siente culpa. Solo siente el miedo de ser atrapada. Lo que más me preocupa es que, según el informe preliminar de la detención, ella traía en su bolso un frasco con una sustancia líquida transparente. Mandamos a analizar ese frasco. El resultado me hizo perder el sueño durante 3 días. Era el mismo compuesto que Pablo había encontrado en mi temo de agua hace 4 años, pero en una concentración mucho más pura. Rebeca no planeaba irse después de que yo le diera el dinero. Su plan B, si yo me negaba o si sospechaba, era terminar lo que había empezado en el hospital. Quería eliminar al único testigo que podía hundirla y, de paso, intentar reclamar la herencia como viuda legal, ya que técnicamente nunca nos habíamos separado formalmente. El juicio empezó 3 meses después. Fue un proceso agotador.
Ella intentó todas las tácticas posibles. Sus abogados argumentaron que ella sufría de un trastorno mental provocado por el estrés postraumático de verme accidentado. Dijeron que su intención no era matarme, sino mantenerme sedado, para que no sufriera por mis fracturas. Pero cuando Pablo subió al estrado y presentó los análisis químicos, la sala se quedó en silencio absoluto. Pablo testificó cómo ella lo alejaba de la habitación cada vez que traía la comida y cómo él mismo la vio sonreír un día mientras yo tenía una convulsión por la arritmia que el veneno me provocaba. Fue el testimonio más demoledor. Hugo, el agente de seguros, también testificó por videollamada desde su centro de reclusión, confirmando que ella le preguntaba constantemente cuánto tiempo tardaría en hacerse efectivo el pago después del deceso. Durante todo el juicio, Rebeca me miraba fijamente desde el banquillo de los acusados. No había lágrimas, no había arrepentimiento. Solo una mirada de odio puro, como si yo fuera el criminal por estar sentado ahí, sano y vivo, testificando en su contra. En su mente, mi supervivencia era un acto de traición hacia ella. ¿Tiene algo que decir antes de que se dicte sentencia?, le preguntó el juez. Rebeca se levantó. No miró al juez, me miró a mí. Joaquín sabe que yo era lo mejor que tenía en su vida, dijo con una calma que me dio escalofríos. Si no fuera tan avaro, me habría dado ese dinero y hoy estaríamos celebrando nuestro aniversario. Él me obligó a hacer todo esto porque nunca me dio el lugar que yo merecía. El juez no necesitó más. La psicología de Rebeca quedó expuesta, una incapacidad total para asumir responsabilidad. Fue condenada a 25 años de prisión por intento de homicidio calificado, fraude agravado y falsificación de documentos. Cuando terminó el juicio, Arturo y yo fuimos a comer al lugar favorito de mi madre. Mi hermano me puso la mano en el hombro y me dijo que finalmente podía dejar de mirar por encima de mi hombro. Pero la verdad es que una experiencia así te cambia para siempre. Ya no soy el hombre confiado que era antes del accidente. Ahora, cada vez que alguien me ofrece una bebida o un favor, mi mente viaja por un segundo a esa habitación de hospital y al sabor metálico en mi boca. Aprendí que el peligro no siempre viene de extraños en la calle. A veces, el peligro duerme a tu lado, te dice que te ama y te guía la mano para que firmes tu propia sentencia de muerte mientras te mira con ojos de preocupación. Rebeca está ahora donde debe estar, pero la cicatriz que dejó en mi capacidad de confiar es algo que ningún seguro de vida podrá cubrir jamás. He dedicado el último año a donar parte de mi fortuna a mejorar los protocolos de seguridad en los hospitales, para que ningún paciente bajo sedación pueda ser manipulado para firmar documentos legales sin la presencia de un tutor público o un abogado de oficio. Si mi historia sirve para que una sola persona se salve de un cuidado letal, entonces todo este infierno habrá tenido algún sentido. Hoy estoy vivo, estoy sano y sobre todo, estoy libre de la mujer que pensó que mi vida valía menos que un trozo de papel firmado. A pesar de la sentencia, la pesadilla no terminó por completo. 2 semanas después de que Rebeca fuera trasladada a la prisión estatal, recibí una notificación de mi banco. Alguien estaba intentando acceder a una cuenta secundaria que yo no usaba desde hacía años, una cuenta que abrí cuando apenas empezábamos a salir. Rebeca se sabía las claves de memoria. Ella no estaba buscando dinero para sobrevivir en la cárcel, estaba moviendo hilos desde adentro, contactando a Iván a través de intermediarios para que él terminara el trabajo sucio. Iván nunca fue capturado durante el juicio de Rebeca. Se había esfumado con los restos del dinero que ella le entregó. Pero ahora, con Rebeca condenada, él tenía un motivo personal: la grabación de la confesión. Valdés me advirtió que Iván era un hombre acorralado. Si la policía lo encontraba, esa grabación lo hundiría él también por encubrimiento y extorsión. Su única salida era eliminar la fuente del problema, que seguía siendo yo. Pasé un mes viviendo bajo una paranoia constante. Contraté a 2 escoltas más y blindé mi camioneta. Mi vida se convirtió en un búnker. No podía ir a cenar, no podía visitar a mi hermano Arturo sin un operativo de seguridad previo. La psicología de este tipo de criminales es persistente, no buscan el dinero fácil, buscan el control total. Iván sentía que yo le había quitado su mina de oro al meter a Rebeca en prisión. Una noche, mientras regresaba de la oficina, una moto se emparejó con mi vehículo en un semáforo. Germán reaccionó antes de que yo pudiera procesar lo que pasaba. Aceleró, embistiendo ligeramente la moto y sacándonos del carril principal. No hubo disparos, pero la advertencia fue clara. En el lugar donde la moto cayó, la policía encontró una nota plastificada dirigida a mí: el veneno utarda, pero llega. Ella te saluda desde adentro. Ahí comprendí que Rebeca, incluso tras las rejas, seguía manipulando a Iván con la esperanza de que, si yo moría, ella podría apelar su caso alegando que el verdadero asesino
seguía libre y que ella fue obligada a todo. Era un plan desesperado, pero típico de su narcisismo. Ella no aceptaba que su historia hubiera terminado. Decidí dejar de ser la presa. Usé los recursos de mi empresa para contratar a un investigador privado, un excomisario llamado Quintana. En 10 días, Quintana encontró el paradero de Iván. No estaba lejos, vivía en un motel de mala muerte en las afueras, usando el nombre de un primo fallecido. Lo que descubrimos fue que Iván no quería matarme por amor a Rebeca, sino porque ella le había hecho creer que yo tenía una cuenta en el extranjero con $5 millones a la que solo se podía acceder con una clave que solo ella y yo sabíamos. Era otra mentira de Rebeca para mantenerlo motivado. Le entregamos la ubicación a la unidad de inteligencia de la policía. Cuando entraron al motel, Iván intentó saltar por una ventana trasera, pero lo atraparon. En su habitación no solo encontraron la grabación original de Rebeca, sino también planos de mi casa y una lista de mis horarios de salida y entrada. Con Iván arrestado y la grabación en manos de la fiscalía, el último hilo que unía a Rebeca con el mundo exterior se cortó. El vídeo era aterrador, se la veía a ella, en nuestro antiguo departamento, riendo mientras le contaba a Iván cómo yo me ponía azul cada vez que me daba la sopa en el hospital. Esa prueba eliminó cualquier posibilidad de que ella pudiera apelar su sentencia por motivos de salud mental o coacción. Hoy, finalmente, siento que el aire entra en mis pulmones sin ese sabor metálico del miedo. He cerrado todas las cuentas antiguas y he borrado cualquier rastro digital de mi pasado con ella. Arturo me dice que me veo 10 años mayor, y es verdad. El estrés de ser cazado por la persona que alguna vez amaste te consume la juventud. Hace unos días, Valdés me informó que Rebeca intentó suicidarse en su celda ingiriendo productos de limpieza. No lo logró. Fue trasladada a la enfermería de la prisión, el mismo lugar donde ella quería que yo terminara mis días. La ironía de la vida es perfecta que ella ahora está sedada, vigilada y dependiendo de enfermeros que no confían en ella, viviendo exactamente la pesadilla que diseñó para mí. He vuelto a caminar por la calle sin escaaltas, aunque todavía evito los lugares concurridos. He aprendido que la vida es un regalo que casi pierdo por una firma y un exceso de confianza. No busco venganza, solo busco el olvido. Rebeca es ahora un número de expediente y yo soy un hombre que aprendió, de la forma más dura posible, que el amor nunca debería ser un seguro de vida, sino un compromiso de cuidado que ella nunca entendió. Mi historia empezó en una cama de hospital bajo el efecto de las drogas, pero termina hoy, bajo el sol, con la mente clara y el corazón, por fin, fuera de peligro. Pasaron 6 meses de silencio absoluto. La captura de Iván y la nueva evidencia del vídeo sellaron el destino de Rebeca. Ya no había apelaciones posibles ni cómplices afuera que pudieran hacerme daño. Sin embargo, mi proceso de curación emocional apenas comenzaba. Me di cuenta de que, aunque ella estaba encerrada, yo seguía viviendo como un prisionero de mis propios hábitos de seguridad. Revisaba la comida 3 veces, desconfiaba de cualquier gesto amable y me aislé de mis amigos más cercanos por temor a que ella hubiera dejado algún regalo oculto en mi círculo social. Un martes por la mañana, recibí un paquete oficial de la Administración Penitenciaria. Eran los efectos personales que Rebeca tenía en su celda antes de ser trasladada a una unidad psiquiátrica de máxima seguridad tras un segundo intento de autolesión. Entre las pertenencias había un diario. Dudé en abrirlo, pero el licenciado Valdés me recomendó revisarlo por si mencionaba algún otro activo robado o cómplice no identificado. Lo que leí en esas páginas fue el descenso a la locura de una mujer que nunca me vio como un ser humano. No había ni una sola palabra de afecto en años de registros. Ella escribía sobre mí como si yo fuera una inversión a largo plazo que se había arruinado por culpa de mi resistencia física. No entiendo cómo sigue despertando, decía una entrada escrita la semana antes de mi traslado a la clínica. Hoy le puse el doble y solo tuvo un poco de sudoración. Su terquedad me está quitando tiempo de mi nueva vida. Al leer eso, sentí un escalofrío, pero también una extraña liberación. Comprendí que no había nada que yo hubiera podido hacer de forma diferente. No fue mi culpa no ver las señales no existían porque ella era una experta en camuflaje emocional. Esa lectura me permitió, por fin, dejar de culparme por mi ingenuidad. Decidí vender el departamento donde vivimos y donar todos los muebles. No quería ni una silla que ella hubiera tocado. Con el dinero de la venta, creé una beca para estudiantes de enfermería y medicina enfocada en la ética y la detección de abuso en pacientes vulnerables. Quería que el nombre de Rebeca fuera borrado, pero que el aprendizaje de mi dolor ayudara a otros a no pasar por lo mismo. Un año después de la sentencia, caminé por la playa donde solíamos ir. Esta vez no sentí nostalgia, solo una profunda paz. Me encontré con Pablo, el enfermero que me salvó la vida,
quien ahora trabaja en mi fundación. Nos sentamos a tomar un café y hablamos del futuro, no del pasado. Me contó que se iba a casar y me pidió que fuera su padrino. Acepté con lágrimas en los ojos, era el primer vínculo humano real y desinteresado que me permitía sentir en años. Hoy, mi vida es tranquila. Ya no uso escaaltas, aunque mantengo mi sistema de cámaras por precaución profesional. He vuelto a salir con alguien, una mujer llamada Silvia que conoce toda mi historia y respeta mis límites y mis momentos de ansiedad. Con ella, por primera vez, he probado comida que no he preparado yo mismo sin sentir que el corazón se me sale del pecho. Rebeca morirá en prisión. Los informes médicos dicen que su salud mental se ha deteriorado tanto que ya no reconoce a nadie. A veces pienso en la ironía de que ella terminó perdiendo su mente, la misma herramienta que usó con tanta precisión para intentar destruirme. Ella buscaba mi muerte para ser libre y rica, pero su ambición la convirtió en un fantasma encerrado en 4 paredes. Todo empezó con un accidente y una firma bajo sedación, pero termina con un hombre que sabe que la verdadera riqueza no está en un seguro de vida millonario, sino en la capacidad de cerrar los ojos por la noche y saber que no hay veneno o en el vaso de agua que está sobre la mesa de noche. Estoy vivo, estoy sano y, después de mucho tiempo, puedo decir que finalmente he despertado de la anestesia. Mi vida me pertenece de nuevo.